Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy tenemos temas hasta para la fraternal polémica, y ya verán por qué. Dije fraternal. Bueno, para variar, viernes, el deseo de paz, ¿no?, de las tres grandes religiones monoteístas que coincidimos. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz. Las tres grandes religiones monoteístas que coincidimos en todo aspecto en Tierra Santa. Ahora, es nuestro deber preservar esto y legarlo a las futuras generaciones que ya están con nosotros, ¿no? Nos vienen pisando los talones, enhorabuena. Para variar, hablemos de Tierra Santa, hablemos del Medio Oriente y vamos a abrir con el drama de nunca acabar. Vamos a hablar de la Franja de Gaza y vamos a hablar de todo lo que ocurre los viernes como si fuera un ritual. Y sobre esa materia, nada mejor que compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Qué tenemos en los satélites? El cómico de Trump hablando cosas. Mejor vamos a Tierra Santa. Lo habitual, viernes, día de oración. Pero, además, hay una nueva connotación aquí. El movimiento de la resistencia islámica palestina, Hamas, cumple 28 años de existencia y de lucha y de resistencia armada frente a la ocupación del régimen israelí. Así lo dice France Press y entiende muy bien el significado de lo que estamos viendo. Porque además, las resoluciones de la ONU sobre qué territorios le tocan a los palestinos son violadas sistemática y descaradamente por el gobierno israelí. En Gaza, la conmemoración ha estado marcada por un total apoyo a esta intifada de Al-Quds. Al-Quds es el nombre en árabe de Jerusalén. Hamas conmemora en el campo de refugiados más grande de la Franja de Gaza, el campo de Jabalilla, 28 años de existencia como un movimiento palestino, con una marcha multitudinaria que destaca ante cualquier otra celebración. En la marcha, los palestinos señalan con pancartas que Al-Quds está a tiro de piedra, textualmente, cerca de las masas palestinas que siguen resistiendo en esta, la tercera intifada. El pueblo palestino muestra una vez más que siguen apoyando a las facciones palestinas a las que animan a seguir luchando hasta la liberación final. Hamas recuerda que con esta marcha se confirma que no abandonará a los prisioneros palestinos y que está trabajando también para su pronta liberación. En su aniversario, Hamas dice que está participando con toda la fuerza con los jóvenes manifestantes en Cisjordania y en Al-Quds. Estamos en las zonas de Belén, tan cara a todos los cristianos del mundo. Luego nos trasladaremos a una cercanía de Hebrón, en la margen occidental de Jordán, y después al cruce de caminos de Yeboa Halamé, en el margen occidental del Jordán. 3 palestinos más abatidos por las fuerzas israelíes tras los enfrentamientos. Los enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas militares israelíes han dejado 2 muertos más en la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania, y otro en la Franja de Gaza. En las últimas semanas, los territorios palestinos han sufrido una ola de violencia, ya que miles de manifestantes han tratado de pasar al territorio ocupado ilegalmente por Israel
pero no han obtenido el permiso de las autoridades. Decimos ilegal porque viola las resoluciones de las Naciones Unidas, varias de ellas. Y no hay que olvidar que fue una resolución de las Naciones Unidas la que dio origen al Estado de Israel. O como decimos en criollo, lo que es bueno para el pavo debe ser bueno para la pava. Y eso desde aquí hasta Madrid. Los dos fallecidos en Hebrón fueron identificados como Idan Irsheit, de 24 años, quien recibió un disparo en el pecho durante enfrentamientos con el ejército, y Omar Al-Hrub, de 55 años, quien trató de atropellar con su coche a un grupo de soldados como reacción. Y el tercer fallecido identificado en Gaza es Sami Mahdi, de 41 años, muerto de otro disparo en el pecho. Obviamente se disparó a matar, ¿no? Más de 121 palestinos han muerto desde comienzos de octubre y los más recientes fueron abatidos durante una marcha para conmemorar el 28º aniversario de la creación del movimiento islamista Hamas. Pakistán, lanzamiento importante y significativo de misiles, una locación desconocida. Pakistán prueba su último modelo de misil con capacidad nuclear. Islamabad, Pakistán probó hoy con éxito, como estamos viendo, su misil balístico Shahin-3, con capacidad para aportar ojivas nucleares y con un alcance de 1.708 millas, 2 días después del anuncio de la reanudación del diálogo entre la India y Pakistán. El ensayo tuvo como objetivo revalidar varios parámetros técnicos y de diseño del proyectil, que fue lanzado con punto de impacto en el mar Arábigo, informó en un comunicado la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército. Irak, clérigos y tropas. Hoy, día de oración. Ahmed al-Safi, representante del principal clérigo chiita, el gran ayatollah Ali al-Sistani, dice: se sabe que hay leyes y estatutos que rigen la relación internacional entre los estados y el respeto de su soberanía. No es para cualquier país enviar tropas al territorio de otro, estando con el pretexto de apoyar la lucha contra el terrorismo, a menos que sea claramente acordada entre ambos gobiernos, o entre los gobiernos que sean. Lo que se requiere de los países vecinos de Irak y todos los estados es respetar la soberanía de Irak y que se abstengan de enviar tropas al territorio iraquí. ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح ومن هنا. Este destacado líder chií, con lentitud y con la autoridad que le caracteriza, insta a Bagdad también a no tolerar las violaciones de la soberanía iraquí. Se trata del máximo clérigo chiita en Irak, el ayatolá Sayed Ali Sistani, y ha instado hoy viernes al gobierno de Bagdad a mostrar tolerancia cero ante cualquier país que viole la soberanía del país. Turquía, vuelve el tema de Irak. Merkezi yönetimi eğer oradan ülkemize yapılacak herhangi bir Recep Tayyip Erdogan, presidente turco. Si el gobierno central de Irak no es capaz de tomar las precauciones necesarias contra cualquier ataque terrorista contra nuestro país, vamos a tomar esas precauciones nosotros mismos. gerekse Milli İstihbarat Müsteşarımızı Siendo el líder del país que es el ángulo oriental de la OTAN, ve görüşmelerle no lo dice por ilgili olarak casualidad y no lo puede haber gerek dicho de Sayın motu Başbakan, propio solamente, ¿no? gerekse iki müsteşarımızla da Ayer jueves, dijo, enviamos tanto de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores al subsecretario y nuestro subsecretario de Inteligencia Nacional para el gobierno central en Bagdad. yani şu anda Tuvieron las reuniones necesarias y en cuanto a esas reuniones tuvimos una conferencia hoy viernes, tanto con el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, y los dos subsecretarios, para retirar nuestras tropas de Irak, y está fuera de cuestión. El tema está fuera de cuestión y vamos a seguir con formación allí de una manera determinada, pero vamos a continuar con este acuerdo con Irak. Nuestra presencia allí en Irak no está en capacidad de combate. Erdogan, en suma, no se plantea retirar tropas turcas de Irak. Cuando los kurdos estaban en el norte,
vivían controladitos, los sunitas al centro, en Bagdad, y los chiitas al sur, pero estaba Saddam Hussein, que mantenía ese país funcionando en santa paz. Lo que están haciendo estas tropas en Bashika y en el campamento es entrenar, dijo Erdogan en una conferencia de prensa en Ankara la noche del jueves, la que acabamos de mostrarles, y el número de nuestros soldados aumentará o se reducirá según la cantidad de milicianos kurdos que estén siendo entrenados. No se ha planteado su retirada. Bagdad ha amenazado a Turquía con llevar el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Afganistán siguen los ataques. Najibullah Ahmadi, este hombre que maneja un comercio, dije, yo estaba dentro de la tienda cuando la explosión ocurrió y pensé que era de un balón de gas. Entonces vi que el polvo venía de la parte posterior de una panadería y no sé dónde fue la explosión. Solo vi heridos que podían salir en malas condiciones de allí. En suma, hubo ataques con bombas y disparos cerca de la embajada de España en Kabul. En Rumania, y Rumania es hablar del Mar Negro. Vasily Nebensia, vicecanciller de Rusia, decía: yo diría que estamos sentados junto a nuestros colegas turcos. Turquía estuvo representada por un embajador con quien intercambiamos una pequeña charla antes del comienzo de la reunión, pero no se discutió nada bilateral. Tampoco hemos hablado personalmente con nuestros colegas ucranianos. Ninguna de las cuestiones tête à tête, cara a cara, pero intercambiamos durante la reunión. We are sitting together with our Turkish colleagues, Turkey was represented by an ambassador with whom we exchanged a small talk before the beginning of the meeting, but we didn't discuss anything bilateral. Neither did we discuss. El vicecanciller de Rusia prefirió hablar en su fluido inglés y agregó: hubo un diálogo sobre esa cuestión. Parte ucraniana utiliza esa oportunidad para llegar a su conocida posición, con la que se trata de forma relevante y sin venir a cuento en cualquier reunión, ya sea en la ONU, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea o en cualquier otro lugar. Creemos que la BSS no es el lugar adecuado para plantear esta cuestión y lo sostenemos. Be it UN OSCE or elsewhere, we think that BSEC is not the right place to raise this issue. La ministra moldava de Relaciones Exteriores, Natalia German, contestaba: consideramos que no hay nada sobre el comercio de las sanciones comerciales tampoco que la Federación de Rusia ha introducido en contra de la República de Moldavia en el momento en que Moldavia ha concluido las negociaciones, firmando y ratificando el acuerdo de asociación, y profundizamos una amplia zona de libre comercio entre la República de Moldavia y la Unión Europea. Eso fue un estado de ánimo muy contraproducente, créanme. Moldavia no hace nada para provocar sanciones económicas y comerciales de la Federación de Rusia. No, simplemente dicen los rusos, después de firmar todos de acuerdo con nosotros, quiere irse a Europa Occidental. La jefa de la diplomacia de Moldavia, a la que acabamos de escuchar, declara que hay que promover las conversaciones con Rusia y que no quieren que esto escale, ¿no? Rusia impuso un embargo a las frutas de Moldavia, a las hortalizas, después de la firma de un acuerdo comercial y político con la Unión Europea en junio del 2014. Pero ahora el 62% del comercio de Moldavia es con la Unión Europea. Mientras tanto, en Moscú, Vladimir Vladimirovich Putin recibe novedades del alto mando militar y dice: Товарищи офицеры! В этой стране с международным терроризмом. Todo el alto mando y todos los altos cuadros. Прямая угроза России y наши военнослужащие в Сирии. Todo esto, esta actividad del Grupo del Estado Islámico es una amenaza directa para Rusia y nuestros militares en Siria, que son, en primer lugar, la defensa de su país. Nuestras acciones allí en Siria no son dictadas por un interés geopolítico. Es claro, abstracto, el deseo de entrenar y probar nuevas armas. Y es también una cosa importante en sí mismo, pero no es lo principal. Lo más importante es evitar la amenaza en contra de la Federación de Rusia con ese pretexto. Нами уже приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности российских
российских военнослужащих и авиабазы. Ya hemos tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad de los soldados rusos y de la base aérea, y esta ha sido equipada con nuevas unidades de defensa. Todas las acciones de la aviación de ataque están cubiertas por casas a reacción. Yo estoy ordenando que actúen con dureza. Cualquier objetivo que amenace a nuestros militares o la infraestructura de tierra será destruida inmediatamente. Al mismo tiempo, es importante el desarrollo de la cooperación con todos los países que son, de hecho, países interesados en la liquidación de los terroristas, y me refiero al contacto proporcionando seguridad de vuelo, tanto con Israel como con la coalición liderada por Estados Unidos. Suma, Putin exige eliminar cualquier fuerza en Siria que amenace a los militares rusos. El decano de los cancilleres del mundo, Lavrov, agregaba desde Roma: tenemos la base legal para operar en el espacio aéreo sirio, y el hecho de que los estadounidenses, como los líderes de la coalición, firmaron un memorándum sobre conflictividad con nosotros, significa que reconocen esto, y eso sería la base de cualquier coordinación de más esfuerzo. Como ya he dicho, siempre y cuando se trate del momento en que la coalición está realmente dispuesta a no ser agobiada por algunas consideraciones secundarias de algunos de sus miembros, y sea para coordinar también los esfuerzos antiterroristas, no sería demasiado difícil militar y diplomáticamente llegar a arreglos para el esquema de lo que sería legítimo. Lo que sería aceptable para todos, incluido el gobierno sirio, pero tenemos que empezar a discutir y no, yo diría, saltar el arma, incluyendo las pistas de que debe haber alguna fractura o división de Siria. Estamos en contra de eso. En suma, Lavrov en Roma se reúne también con el presidente de Italia y expresa lo ya señalado en la bilateral. Visita Roma con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, inició conversaciones con el presidente de Italia, señor Mattarelli. Это, конечно, вызывает большие вопросы с точки зрения приоритетов, которыми руководствуются наши партнеры. Para decidir el destino del presidente sirio Bashar al-Assad, decía respondiendo una pregunta. Eso es, por supuesto, lo que plantea una gran pregunta. Y hay una gran zona gris entre nuestro punto de vista y el de nuestros socios. Porque si la lucha contra el grupo Estado Islámico es solo para echar al presidente Assad, esto significa cerrar los ojos a los verdaderos problemas, a los problemas reales, y solo animar al Estado Islámico. Así que creo que tenemos que dejar a un lado estos malentendidos y pensar en esto. Y estamos listos para hablar de esto con nuestros socios occidentales y países de la región. A otra pregunta dice, en este periodo las aeronaves de la coalición han comenzado a atacar los sitios vinculados al transporte ilegal de petróleo. Creo que además de la expansión real física de la coalición, también tenemos que prestar atención a la calidad del trabajo que se está llevando a cabo. Es cierto que hay yacimientos de petróleo, hay sitios ilegales donde refinan petróleo. También hay quienes financian esta actividad y también hay financiación que ayuda y está destinada a sostener directamente a los terroristas. Y también hay proveedores de armas. De hecho, hace poco Amnistía Internacional ha traído a nuestra atención la necesidad de comprobar estos proveedores y creemos que es muy importante cerrar la frontera entre Siria y Turquía, lo subrayó, para evitar este tráfico ilegal. Перекрыть для незаконного трафика в обе стороны сирийско-турецкую границу. A su momento, su colega, el canciller Paolo Gentiloni, ministro de Relaciones Exteriores italiano, dijo: L'Europa e la Russia hanno subito un trauma in seguito alla crisi ucraina. Creo que todos somos conscientes de que las relaciones entre Europa y Rusia han sufrido un trauma como resultado de la crisis de Ucrania, pero también somos muy conscientes del hecho de que el diálogo, en la medida que se refiere a Italia, nunca lo hemos interrumpido.
Y ahora es el momento, no solo para mantener el diálogo abierto, sino para volver a poner en marcha la colaboración, una cooperación entre el interés común para combatir el terrorismo y desarrollar en todos los niveles nuestras relaciones bilaterales. Lavrov en suma considera esencial apoyar al ejército sirio para derrotar al Estado Islámico. Las maniobras son claras. Mientras tanto, John Kerry, secretario de Estado, decía: sí, he mirado y he estado muy en contacto con la gente durante todo este proceso. Yo he estado hablando por teléfono con muchos de los jugadores en este escenario ayer. Hablé con Mohammed bin Salman y Abdel Al-Jubeir anoche. Estoy hablando de nuevo con Abdel Al-Jubeir esta mañana porque hemos tenido la oportunidad de revisar los temas. Y hay algunas preguntas y obviamente un par de ellas, a nuestro juicio, que serían como retorcer en lugar de resolver algunos temas que deberían ser resueltos ya. Así que voy a tener conversaciones con ellos durante el transcurso de hoy para tratar de trabajar con ellos y a través de esta agenda. Guardaespaldas en todos los ángulos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Parlamento ucraniano. Tremenda piñata entre los parlamentarios de Oleg Barna, quien llegó sobre el primer ministro con el pretexto de unas flores y bueno, lo levantó en peso y lo puso como un monigote. Eso fue fuerte para la imagen de aquellos que tienen mantenido a este líder un poco en un ala y una plegaria, ¿no? Por los aires ha quedado el primer ministro ucraniano Arsenij Yatsenyuk tras la riña provocada en el Parlamento y los diputados de la Rada Suprema volvieron a protagonizar una pelea cuando Oleg Barna, diputado del partido del presidente ucraniano Petro Poroshenko, le ofreció un ramo de rosas con una cinta fúnebre. La cinta era fúnebre y lo levantó en peso. Cuando llegué a esta posición de primer ministro, sabía lo que pasaría con mis calificaciones. Yo lo sabía. Yo no vengo aquí para mi calificación política personal, sino para continuar con las reformas y hacer votaciones por nuestro país. Usted tiene el poder constitucional para iniciar la división del gobierno. Hágalo, vote por ella. Voy a aceptar la decisión del Parlamento de Ucrania. Yo no sostengo esta posición en alta estima. Y luego agregó: en medio de todo esto hemos sido capaces de conseguir un par de cosas. La primera y la más importante es que Rusia ya no es el dictador del gas para Ucrania. Y tenemos que deshacernos de la adicción a las drogas del gas ruso. Dira Setensko, residente de Kiev, podría ser considerado un ciudadano cualquiera, pero tenía voz cantante y dijo: absolutamente nada ha cambiado desde que el expresidente Viktor Yanukovych hasta ahora. Es por eso que la gente está pidiendo a los miembros del gobierno que renuncien, no solo a algunos de ellos, sino a todos los miembros del gobierno encabezado por Yatsenyuk, porque ni siquiera son eficaces. Bueno, después de esta pelea protagonizada en el Parlamento, los diputados de la Rada Suprema volvieron a protagonizar encontronazos, ¿no? Y aquí, por lo menos los proyectiles eran comestibles, ¿no? Algunos legisladores del Frente Popular apartaron inmediatamente a Barna y lo golpearon en repetidas ocasiones hasta dejarlo en el suelo. La impunidad que sufre el jefe del Ejecutivo ucraniano actualmente ha sido aprovechado por Barna, quien inició una recolecta de firmas para pedir la renuncia de este. Mientras tanto, la reacción de la Cancillería china, siempre importante en la diaria rueda de prensa a través de su vocera, Hua Qingyu, decía:
Se refería a Corea y dijo, tanto del norte como del sur son vecinos cercanos de China y China los apoya constantemente para mejorar las relaciones bilaterales y promover la reconciliación y la cooperación a través del diálogo a fin de hacer una contribución positiva a la paz y la estabilidad de la península de Corea. Esperamos que el diálogo intergubernamental entre Corea del Norte y del Sur se ejecute sin problemas y logre resultados positivos. Bueno, súper avión oficialísimo, preparativos. Mientras tanto, Corea del Norte y Corea del Sur iniciaban este viernes conversaciones importantes. Entonces, Nueva Delhi, el avión presidencial de Japón y el ministro Shinzo Abe bajaba esas escaleras que están como a 3 pisos de altura, no al estilo de Obama, pero sí con la agilidad que se permite en las circunstancias. El premier japonés, recibido con todos los honores en la India, y firmarán un acuerdo para lazos estratégicos. Narendra Modi espera que la visita de este fin de semana de Shinzo Abe represente un gran paso a la transformación de India en una potencia económica con la ayuda de Japón para construir los famosos trenes bala y ciudades inteligentes y acceder a tecnología nuclear. Será más avanzada porque la India no está muy atrasada en eso. India y Japón están por firmar un acuerdo de $15.000 millones para empezar, para un tren de alta velocidad que unirá el centro financiero indio de Mumbai con Ahmedabad, la capital comercial del estado natal de Modi, Gujarat. Y aquí, desde el espacio, la Estación Espacial Internacional, y se ve al Soyuz TMA-17M, la Estación Espacial Internacional. 3 miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional aterrizaron el viernes en la estepa nevada del noroeste de Shenzhen, en Kazajistán, y esta es la transmisión mostrada por la televisora de la NASA. La cápsula que trasladaba astronautas de la NASA, Kjell Lindgren, el cosmonauta ruso Oleg Kononenko y el japonés Kimi Yayoi, fue encontrada por un equipo de búsqueda y rescate cuyos 4 helicópteros se enfrentaron muy fuertes vientos y nubes muy bajas para llegar al lugar del aterrizaje. Lindgren, Kononenko y Yui estuvieron en órbita durante casi 5 meses. Su reemplazo despegarán el martes desde Baikonur en Kazajistán. Bueno, esto de esas cantidad de meses en el espacio representan que cuando se enfrentan a la gravedad de la Tierra, tienen que ayudarlo porque están como si no tuvieran fuerza ni músculos, ¿no? La telemetría no nos dice mucho, sino que es... A ver, vamos un momento, señor director, a ver qué dice el peinado y detrás un señor Trump, vivo y directo, en Reuters. Lo estamos viendo. I see you in contradiction, unlike there are other candidates that are in contradiction to the platform. You resonate with the public. You have unleashed America from the bondage of political correctness. Oh, thank you. Thank you. Bueno, ahí le tiraron un strike, pero muchos de ellos se los están poniendo de flycito para que los saque de jonrón. Multimillonario que So here's my question. ha decidido incursionar en la política y que al menos le va a hacer mucho daño a los partidos tradicionales, ¿eh? Cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Esto es lo que está dando él. Vean la gestualidad, vean los desafíos a las preguntas. En pleno desarrollo su rueda de prensa. You know, when she first started that question, I said, uh-oh, here it comes. And after midway through I started, I really appreciate it. Come on over here. Come on, get under. Bueno, como siempre está jugando duro en el ping-pong. Volvemos a estudio, señor director. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando decimos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y acabo de recibir una simpática nota que quiero compartir con ustedes. Se encuentra presente en el estudio
el reverendo padre Luis Humberto Molina, muy conocida en esta pantalla y muy querido por todo el personal de esta televisora venezolana de televisión, sacerdote de la diócesis de Los Teques. De paso, un saludo al Colegio San José de Los Teques, muy parecido de alguna manera al Colegio Pío de Uruguay, aunque el Colegio Pío de Uruguay era de 1877, no tiene la seniority en eso. Y el padre Luis Humberto Molina es capellán general de prisiones del Ministerio del Poder Popular para el Servicio de Prisiones. Pues aquí no se les priva no solo de lo necesario material, sino tampoco se les priva del auxilio espiritual a todos ellos, ¿no? Y ahí hay una labor que hay que ver la profundidad que tiene. Sigue hablando el señor Trump. A ver, señor director, vamos a mostrarlo. Mr. Trump, how does it feel? I said, how does what feel? How does it feel? What you've done has never, ever been Se ha done vuelto un histriónico que le da un dolor de cabeza muy grande a los partidos tradicionales. Y aparte de que su peinado es una obra de arquitectura como lo caracteriza, este hombre no necesita pedirle favores a nadie para que le paguen la campaña. Y tiene todo un nicho. Esto va a patear muchas estrategias de demócratas y republicanos. Bueno, volvemos a estudio, señor director. Señor coordinador, gracias por la nota, por el distinguido visitante. Y volvemos a la vieja Europa. Todo lo que tiene que ver con el ámbito europeo, en muchos aspectos pasa por Suiza, ¿no? Y ahora vamos a iniciar el segundo bloque, como de costumbre lo hemos modificado sobre la marcha. Veo un anuncio de uno de nuestros servicios satélites. No mejora lo que tenemos en la pauta. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato en vivo y en directo, como es costumbre. Acontecimientos en pleno desarrollo. Ginebra. Amenaza sobre Ginebra. Imagínense eso. Suiza ahora tiene su cuota, por lo menos de temor, ante amenazas de terrorismo. Catherine Giraud, que vive en Ginebra, después de toda esta forma en que se han despachado los medios, diciendo Ginebra ahora es la que está bajo la amenaza del terrorismo. Por lo menos los periódicos en francés dicen una amenaza sobre Ginebra. Estamos tratando de trabajar normalmente, seguir contando con nuestra vida normal, pero la amenaza terrorista es una especie de espada de Damocles sobre nuestras cabezas y es para todo el mundo, todo el mundo. No hay razón por la cual Suiza deba escatimar esfuerzos en preservar esto. Luego, Manuel Antonio, que vive en Ginebra, dice: Mais il faut continuer à vivre. Faut pas avoir peur, quoi. Es inusual una alerta terrorista aquí. Es la primera vez que oímos algo así, pero debemos seguir viviendo, no debemos tener miedo. Florian Poupelin, de 29 años, de Lausanne, que trabaja en Ginebra, dice a su vez, que está la representación diplomática de Estados Unidos. Por ahora creo y siento que son tan en estado de alerta la policía y todos ellos, la fuerza de seguridad, que ahora, bueno, creo que van a esperar 4 o 5 meses. Cuando todo esté resuelto allá abajo, entonces van a venir y nos van a lanzar otro ataque terrorista. En suma, elevan el nivel de alerta en Ginebra y buscan a 6 sospechosos de terrorismo en Ginebra. Ya ni en La Paz de Suiza se puede creer, aparentemente. Una fotografía difundida entre las fuerzas de seguridad de la ciudad, en la que encuentran 4 de los 6 individuos buscados, se habría filtrado a la prensa suiza. Y en Grecia, Tsipras vuelve a ser noticia, primer ministro. La semana pasada los ministros de Exteriores de la Unión Europea no solo no amenazaban a Grecia o mostraban que el camino para salir de Schengen, como algunos de ustedes aquí han determinado que sucedería. Por el contrario, se facilitaron normalmente a Grecia porque, independientemente de las dificultades causadas por la gran cantidad de refugiados y los migrantes y la situación económica de Grecia, seguimos cumpliendo con las obligaciones con un esfuerzo sobrehumano. Schengen es el espacio europeo, ¿no? No entraremos aquí en detalles. Cierto espacio europeo.
Hay en efecto una amenaza del país convirtiéndose en un almacén si el número de inmigrantes y refugiados sigue siendo tan alto, es decir, en un depósito de inmigrantes. Bueno, el país no debe convertirse en un depósito. Ya hemos tomado todas las medidas necesarias a nivel internacional, de manera que se pondrán en práctica los acuerdos de readmisión. En este asunto, los países de origen de los inmigrantes y Turquía tienen que cumplir con las obligaciones internacionales. Además de las cuestiones de moralidad, la humanidad, la solidaridad, nuestra obligación internacional con respecto a Schengen, el espacio Schengen en Europa, y nuestra obligación mundial para ayudar sustancialmente con la resolución del terrorismo a través de registro e identificación, esto es importante, que desde el momento que ellos, los refugiados y los inmigrantes, son rescatados y llevados al suelo europeo, los identifiquemos muy bien por razones de seguridad. Tsipras ahora dice que la migración recae en Grecia tras el cierre de fronteras. Y el primer ministro arrancó aplausos con la defensa de su país en ese sentido. El primer ministro recalcó que nadie tiene derecho a decidir quién es refugiado según su nacionalidad y explicó que el gobierno ha puesto en marcha los programas de retorno a los países de origen a los que son inmigrantes solo por razones económicas. Grecia, diciembre, Atenas, frío. Triste y difícil Navidad en puerta. Medias colgando del alambrado, como vimos, en el estadio de Taekwondo, el Olímpico de Atenas. Ropas colgándose a secar. Ali Heshvahi, inmigrante iraní, dice, aquí está bueno, aquí nos dan comida, en el interior no es bueno. Aire acondicionador, sin oxígeno, sin tienda de campaña, no limpia, muchos problemas. Medio trataba de hablar inglés. Ali Heshvahi, migrante iraní, también decía, luego de estas imágenes que dan cuenta de que los jóvenes son los que buscan. Aquí cada noche hay una gran pelea, la policía no viene, no hay ayuda. Ayer la lucha de marroquíes y el pueblo de iraníes y otros luchando para tratar de capturar el calorcito del fuego, la policía no viene, no hay ayuda a mí, nadie me ayuda. Luego, parece que este es el hombre que estaba dispuesto a hablar y le han dedicado 3 sonidos en el satélite internacional, pero vean que cada quien... Macedonia, acampar, frontera, policía, todos los periodistas salir a la calle, habla un inglés machucado, ¿no? Todas las Naciones Unidas salir a la calle, llegando al campamento, bastonazo, vaya. Yo voy a la madre y los hermanos y los amigos a pelear, luchando. Nos bastonazos, nos tiran gas. A mí, yo no soy terrorista. Bueno, todo esto porque todos los inmigrantes están siendo registrados en Grecia, y eso lo aseguró Tsipras ante el Parlamento. Este verano Grecia se vio sorprendida por la amplitud del flujo migratorio desde las costas turcas del Egeo, pero desde septiembre no hay una sola persona que llegue que no sea registrada, afirmó el primer ministro en el Parlamento, respondiendo a la sesión de preguntas, como les mostramos en la noticia anterior. Italia, Unión Europea, inmigrantes, Roma. Dimitris Avramopoulos, comisario europeo para la migración, dice, las autoridades nacionales, a pesar de que tratan de hacer lo mejor posible con el fin de gestionar la migración y los refugiados corrientes, que no estaban preparados para eso. Realmente nadie estaba preparado para esta ola de migrantes. Necesitamos algo más completo, algo mejor estructurado. ¿Cuál es la idea y la iniciativa de la Comisión? Vamos a pasar adelante con la creación de unas fronteras europeas y una guardia costera, una auténtica agencia europea que esté integrando todos los Estados miembros que sean parte de ella. ¿Y cuál es el deber de estos policías europeos? ¿Cuál debe ser? Si puedo definirlo así. Para defender y proteger las fronteras europeas, para proporcionar a los refugiados y los migrantes el apoyo que tendrán también en su búsqueda y rescate,
Y además, por otro lado, estarán directamente vinculados a los puntos de acceso con el fin de gestionar la situación en el punto de entrada, en la huella dactilar, en el registro y en la identificación, para lo que nadie que llegue a Europa, digamos, a un territorio sin haber aceptado que debe respetar la gobernanza y las leyes de nuestra Unión. Nobody would ever come to the European, let's say, territory without having accepted to respect. En suma, Bruselas pide una policía internacional europea de fronteras que se despliegue en menos de 3 días, o a lo sumo, en 3 días. Se escuda en la enorme presión que sufren las fronteras comunitarias para lanzar todo un desafío a los Estados. Proponen configurar un cuerpo europeo de guardias fronterizos que pueda desplegarse en 2 o 3 días. Estamos en Canadá. Justin Trudeau, increíble, el extraordinario Pierre Trudeau, que era el padre de este muchacho, cuando lo conocí era un niñito y ya es el heredero político de su padre, Justin Trudeau, en el terminal de un aeropuerto dando la bienvenida a los refugiados y familias de Siria y hablando con ellos. Llegan a Canadá los primeros refugiados sirios. Esta es una noche maravillosa en la que podemos no solo mostrar en qué consiste Canadá a un pasaje para nuevos canadienses, podemos mostrar al mundo cómo abrir nuestros corazones y dar la bienvenida a personas que huyen de situaciones extraordinariamente difíciles, dijo Justin Trudeau, al personal de voluntarios que esperaban para registrar a los refugiados que generosamente, como es su costumbre, está recibiendo Canadá. En suma, este primer grupo llegó a bordo de un avión de transporte de tropas que partió de Beirut e hizo escala técnica en Alemania. El nuevo gobierno liberal canadiense prometió durante la campaña acoger este año a 25.000 refugiados sirios, pero dio marcha atrás el mes pasado argumentando problemas logísticos y tras recibir críticas de que Ottawa se movía demasiado deprisa, pese a las preocupaciones en materia de seguridad tras los atentados de París. El ministro de Inmigración, John McCallum, dijo estar esperanzado en que el gobierno pueda acoger a 10.000 refugiados al menos para el 31 de diciembre y se espera que otros 15.000 lleguen para fines de febrero. En suma, desde principios de 2014, Canadá ha recibido a 3.500 refugiados sirios. Realmente este es hijo de un gran ex primer ministro, que en paz descanse, un hombre histriónico, un hombre culto, un hombre de gran carisma que marcó la historia del Canadá contemporáneo. Pero aquí vemos Canadá manejando con orden lo que es su política de absorción de los inmigrantes. Siéntanse en casa, bienvenidos a casa, le dice Justin Trudeau, digno hijo de su padre, el gran ex primer ministro canadiense al que tuvimos el honor de conocer y entrevistar en sus momentos de mayor brillo. Vean que nada de esto es gratis, ¿no? Esto sirve para la campaña electoral. Ven el micrófono que aparece de vez en cuando ahí encima, ¿no? Hello, girls. Hi. What's your name? Además hay una enorme colonia ya en capacidad de votar de viejos inmigrantes que están integrados al país y esto suma votos para cualquier candidato tan joven, ¿no? Live the Canadian way here. Think this is too big. Yeah. En todo caso, vean lo que hace Canadá frente a las reacciones de Europa, ¿eh? Muy interesante la conducta en este país. Y aquí tal vez estemos viendo a un nuevo primer ministro pese a su juventud. Tiene la escuela, tiene la política en los genes. Su padre fue un gran primer ministro que marcó una época. Y era quebecois, así del Canadá, francoparlante, pero allá todo el mundo habla inglés y francés como mínimo. Atención a esto. Tren de pasajeros chocó un camión en la República Checa. Hay gente que no entiende las señales o no las quiere entender. Brutal, ¿no? Tren de pasajeros chocó contra un camión en un cruce ferroviario y todo fue captado, obviamente, por la cámara de seguridad.
El aparatoso choque ocurrió cuando el camión no respetó las luces rojas y cruzó las vías sin poder evitar la colisión del tren, que no se puede frenar como un vehículo de 4 ruedas, ¿no? Bueno, Laurent Fabius, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, presidente de la COP21. Acabo de reunirme con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y quería revisar la situación actual en la que estamos parados para preparar la adopción del Acuerdo Universal sobre el Cambio Climático. Hemos trabajado mucho en los últimos días y hasta esta mañana, cuando terminamos el trabajo colectivo a las 6 de la mañana, voy a reanudar las consultas con todos los grupos en los próximos minutos. Queríamos que el secretario general y yo examinar la situación, porque se trata de un acuerdo de gran importancia. El secretario general de la ONU, tanto como el secretario general y el personal que realmente está involucrado. Estamos casi al final del túnel y soy muy optimista de que las condiciones de preparación de este ambicioso acuerdo han sido realmente buenas para el final de las consultas. Podré, mañana por la mañana a las 9, presentar un texto y estoy seguro que será aprobado y será un gran paso adelante para la humanidad. En suma, Fabius aplaza hasta el sábado por la mañana la presentación del proyecto de acuerdo sobre el clima. Tras una noche de negociaciones, el proyecto será presentado el sábado por la mañana con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo. Presentaré el texto el sábado por la mañana y durante la mañana nosotros podremos entonces tomar las decisiones necesarias. Lo acaban de oír del propio jefe de la diplomacia gala. Ahí se va con Ban Ki-moon. Las negociaciones dicen que está cerca un acuerdo ambiental y casi lugamos a él, señaló Khaled Fahmy, el ministro de Medio Ambiente de Egipto, presidente de Bueno, señores, Gardel, el uruguayo Gardel, nacido en Tacuarembó, hoy está de aniversario. Volver a partir como antes, dejando corazón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos. Nació el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó, Uruguay, y siempre dijo uruguayo y oriental. Cuando llegó aquí proveniente de Nueva York, dijo: sí, pasaporte argentino, pero nacido en Uruguay. Pasó por Puerto Rico, sí, nacido en Uruguay. Llegó aquí y le cantó al general Juan Vicente Gómez y dijo: sí, nacido en Uruguay. Por supuesto, y ahora les cuento la historia. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que surza pelo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que solo otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te no.
aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¿Qué quieren que les diga? El zorzal criollo cada vez canta mejor. Bueno, déjenme contarles algo de lo que fui testigo hace algunas décadas. Y no voy a mencionar a la persona que voy a citar, porque es una persona que tenía importantísimos cargos editoriales en Buenos Aires y en Argentina. Y estábamos en una sobremesa de un partido en Uruguay, es decir, la sobremesa después de la gran transmisión de Víctor Hugo Morales y el comentarista famosísimo, compañero Víctor Hugo Morales, que comenzó, tuve el honor de promover la primera prueba de micrófono en Radio Colonia, ¿no? Donde fui en algún momento el jefe de prensa más joven del Río de la Plata. Pecados de juventud. Una emisora que podía transmitir desde Uruguay con una antena de casi 100 metros y más de 50 kilovatios en antena, todo lo que estaba prohibido durante los regímenes militares en la hermana República Argentina. En uno de aquellos partidos históricos, la posterior sobremesa, por supuesto con la mejor carne uruguaya, los buenos vinos uruguayos, viene la conversación de Gardel y el personaje que no voy a mencionar, que tenía un cargo muy importante en las editoriales, después de la segunda botella, y no por ello, porque ahí todos bebimos como caballeros, un buen vino después de la buena carne uruguaya, y dijo, mira, la verdad es que Gardel es uruguayo. Gardel nació en Tacuarembó, hijo del coronel fulano de tal, que estaba casado con la hija del hacendado fulano de tal, vivían en la hacienda. En aquella época, con el peso oro uruguayo, traían a las institutrices de Francia o de Inglaterra. Y le duela a quien le duela, esta es la verdad. Y entonces, este coronel, casado con la hija del hacendado poderoso, tuvo la mala puntería de además dejar encinta a la hermanita de la esposa. Como aquello iba a ser un escándalo, la institutriz, que en este caso era francesa, le dicen, el niño va a nacer en la estancia, lo que acá llamamos hacienda, y usted se lo lleva como si fuera suyo. Le vamos a dar una pequeña fortuna, no fuera tan pequeña con el peso uruguayo, para que usted se lo lleve y haga otra vida. Vaya a ser una ciudad importante. ¿A cuál iba a ir? A Buenos Aires, la más grande para introducirse ahí. Gardel jamás negó que era de origen uruguayo. No lo negó en Estados Unidos cuando triunfó, cuando hizo películas, no lo negó cuando volvió de Estados Unidos y se presentó en la aduana en Puerto Rico, no lo negó cuando pasó por aquí y le cantó al general Juan Vicente Gómez, pobre gallo Bataraz, su pasaporte, sí, argentino, ¿nacido dónde? En Uruguay, Montevideo, no, Tacuarembó. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué dijo aquel hombre? De esto es testigo Víctor Hugo Morales y este servidor, pero no involucro a Víctor Hugo para nada en esto, ¿no? Después de aquel famoso partido, después de unos buenos vinos de los maravillosos cepas uruguayas y una buena carne uruguaya, dijo, mira, la verdad es que Gardel es uruguayo, pero sigue vendiendo como si estuviera vivo, así que olvídate que lo vamos a reconocer. Bueno, son anécdotas simpáticas que quedan en lo mejor del anecdotario del Río de la Plata. Pero sí, en efecto, Gardel nació en Uruguay y cuando llegó aquí le cantó a Juan Vicente Gómez su pasaporte, que además me pareció cruento mostrar ahora hojas chamuscadas del pasaporte, donde dice, pasaporte argentino, sí, ¿nacido dónde? En Uruguay, Tacuarembó. Bueno, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bovis. Hay que pedir mucha paz ahora después de haber dicho esto, pero es la única verdad comprobadísima. Y aquí en Venezuela tenemos pruebas porque llegó y tuvo que identificarse. Cantó en la época de Juan Vicente Gómez. Pobre gallo Bataraz le cantó. Le dio unas morrocotas de oro además porque quedó encantado. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas, siempre Dios mediante. La verdad que Gardel cada vez canta mejor, che. ¿Qué le vas a hacer? Les habló Walter Martínez.
desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión informativa en Venezuela, y el programa Dossier, el decano en todo el hemisferio occidental de la información vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.